El sonido de la tela rasgada paralizó la habitación. El vestido de diseñador estaba manchado de vino tinto. La mano de la mujer rica aún apretaba el cuello de mi uniforme. Todos los millonarios de Miami me miraban en absoluto silencio, pero el dueño de la mansión no miraba la tela rota. Sus ojos estaban clavados en la cicatriz en forma de media luna, la marca que acababa de quedar expuesta en mi clavícula, la misma cicatriz que le salvó la vida hace 11 años. Para entender cómo llegué a este momento de humillación pública, tienes que saber lo que significa ser invisible. Mi nombre es Beatriz. Tengo 34 años, y durante la última década he sido un fantasma en el mundo de los ultra ricos. Cada madrugada, mucho antes de que el sol ilumine las aguas turquesas de la bahía, mi rutina es exactamente la misma. Me levanto en la oscuridad de mi pequeño apartamento en Hialeah. Preparo el desayuno para mi hijo, Leo, tratando de no hacer ruido para no despertarlo antes de tiempo. Le dejo su ropa escolar doblada sobre la silla. Le doy un beso en la frente y salgo a las calles húmedas de la ciudad. Tomo el primer autobús del día. Es un viaje largo y pesado. El autobús siempre está lleno de personas como yo. Hombres y mujeres con rostros cansados, manos ásperas y miradas perdidas en la ventana. Somos el ejército invisible que mantiene funcionando el paraíso de los demás. Cruzamos los puentes que conectan la ciudad continental con las islas exclusivas. El paisaje cambia drásticamente. Dejamos atrás los edificios desgastados y los negocios de empeño. Entramos a un mundo de palmeras perfectamente podadas, portones de hierro forjado y autos deportivos que cuestan más que todas las casas de mi vecindario juntas. Mi destino es Star Island, la isla de las estrellas. Un enclave de riqueza extrema donde las mansiones parecen museos y el dinero flota en el aire salado del mar. Trabajo como empleada doméstica en una de las propiedades más imponentes de la isla, una fortaleza de cristal, acero y mármol blanco. El dueño de esta mansión es Mateo, un hombre de 38 años. Un magnate de los bienes raíces que construyó un imperio de rascacielos en todo el sur de la Florida. Mateo es un hombre hecho a sí mismo. Es brillante, implacable en los negocios, pero lleva una tristeza profunda en los ojos. Él no lo sabe, pero nuestras vidas están conectadas por un hilo invisible y doloroso. Hace 11 años, Mateo estuvo a punto de morir, tenía leucemia. Los médicos le dieron semanas de vida, su única esperanza era un trasplante de médula ósea. Y por un milagro del destino, encontraron a un donante compatible. Un donante anónimo. Ese donante era yo. En aquel entonces, yo no limpiaba pisos. Yo era una joven estudiante de enfermería llena de sueños. Creía en el sueño americano. Creía que si trabajaba duro y ayudaba a los demás, la vida me recompensaría. Cuando me dijeron que era compatible con un paciente que estaba muriendo, no lo dudé ni un segundo. Acepté someterme al procedimiento de extracción. Me dijeron que era seguro. Me dijeron que en unos días estaría de vuelta en mis clases, pero el destino tenía otros planes. Hubo complicaciones graves durante la cirugía, desarrollé una infección severa que atacó mi sistema inmunológico. Pasé semanas en la unidad de cuidados intensivos, luchando por mi propia vida mientras el hombre al que salvé se recuperaba milagrosamente. Sobreviví, pero mi vida quedó destruida. El sistema médico de este país no tiene piedad con los pobres. Mi seguro médico básico se agotó en los primeros días. Cuando finalmente me dieron el alta, me entregaron un sobre Manila. Adentro había facturas médicas por cientos de miles de dólares. Fue el inicio de mi pesadilla. Las agencias de cobro comenzaron a llamarme a todas horas. Los intereses se multiplicaban cada mes. Me embargaron mi pequeña cuenta de ahorros. Destruyeron mi historial de crédito. Tuve que abandonar la escuela de enfermería porque no podía pagar la matrícula. Me convertí en una prisionera de la deuda médica. Una esclava del sistema. Para poder sobrevivir, para poder comprar comida y pañales para mi hijo recién nacido, tuve que aceptar el único trabajo que no revisaba mi historial crediticio. Limpiar casas. La ironía es cruel y sofocante. Salvar la vida de un futuro multimillonario me llevó a la bancarrota absoluta. Y ahora, 11 años después, limpio los inodoros de su mansión para poder pagar las deudas que contraje por salvarlo. Por supuesto, Mateo no tiene idea de esto.
Él vive obsesionado con encontrar a su salvador. A veces, mientras limpio el polvo de su oficina, lo escucho hablar por teléfono con investigadores privados. Gasta fortunas tratando de localizar al donante anónimo. Quiere darle las gracias. Quiere recompensarlo. Si tan solo bajara la mirada. Si tan solo mirara a la mujer que le sirve el café todas las mañanas. Pero en este mundo, los ricos no miran a los sirvientes a los ojos. Somos parte del mobiliario. Para ocultar mi secreto, siempre uso uniformes de cuello alto, abotonados hasta la garganta. Incluso en los días más calurosos del verano de Miami, nunca dejo que mi piel quede expuesta. Las otras empleadas se burlan de mí a mis espaldas. Dicen que soy anticuada. No saben que el cuello alto es mi armadura. Es la única forma de ocultar la cicatriz quirúrgica en forma de media luna que tengo en la clavícula. La marca exacta de la extracción de médula. Si Mateo viera esa cicatriz, haría preguntas. Y si descubre la verdad, mi orgullo no podría soportarlo. No quiero su lástima. Solo quiero trabajar en paz para mantener a mi hijo. Pero la paz es un lujo que no existe en esta casa. Y la culpa de eso la tiene Isabella. Isabella es la prometida de Mateo. Tiene 30 años y nació envuelta en seda y diamantes. Es la heredera de una de las familias más antiguas y ricas de Miami. Es hermosa, elegante y absolutamente despiadada. Para Isabella, el mundo se divide en dos categorías. Las personas que importan y la basura. Y para ella, el personal de servicio es menos que basura. Utiliza la humillación psicológica como un deporte. Disfruta recordándonos nuestro lugar en la cadena alimenticia. La tensión en la casa había llegado a un punto insoportable. Faltaban solo 2 días para la gran gala de compromiso. Isabella quería que la fiesta fuera el evento social de la década. La mansión estaba llena de organizadores, floristas y decoradores. Y la presión sobre el personal de limpieza era aplastante. Recuerdo la mañana en que todo comenzó a desmoronarse. Yo estaba en la sala principal, limpiando los inmensos ventanales de cristal que daban a la bahía. El mármol bajo mis rodillas estaba helado, mis manos ardían por los productos químicos. Para calmar mi mente, tarareaba en voz baja una vieja canción de cuna. La misma canción que le cantaba a Leo para que se durmiera. De repente, el sonido afilado de unos tacones rompió el silencio. Isabella entró en la sala como un huracán. Llevaba un vestido de seda ligera y sostenía una taza de té. Sus ojos escanearon la habitación buscando el más mínimo defecto. Y por supuesto, lo encontró. Se detuvo frente a un enorme arreglo de orquídeas blancas que costaba más que mi alquiler mensual. Su rostro se contorsionó de disgusto. Me miró desde arriba, como si yo fuera un insecto en su alfombra. Con una voz cargada de veneno, me ordenó que me pusiera de pie. Lo hice de inmediato, bajando la mirada. Me preguntó si yo era estúpida o simplemente ciega. Me señaló las flores y dijo que el jarrón estaba 1 centímetro fuera del centro de la mesa. Intenté disculparme. Le dije en mi mejor inglés que lo arreglaría de inmediato. Pero ella no quería una solución. Quería una víctima. Se burló de mi acento. Imitó mi forma de hablar con un tono exagerado y cruel. Me dijo que las personas de mi clase arruinaban la estética de su ciudad. Que debería dar gracias de rodillas por tener el privilegio de respirar el mismo aire que ella. Yo apreté los puños contra los costados de mi falda. Mis uñas se clavaron en mis palmas. Sentí un nudo de lágrimas en la garganta, pero me obligué a tragarlas. Pensé en las cartas de cobro que me esperaban en casa. Pensé en los zapatos nuevos que Leo necesitaba para la escuela. Tragué mi orgullo y le pedí perdón nuevamente. Entonces, sentí una presencia a mi lado. Era Sofía. La hija de 8 años de Mateo, fruto de su primer matrimonio. Sofía es una niña brillante y silenciosa. Tiene los ojos grandes y tristes de alguien que perdió a su madre demasiado pronto. Sofía se acercó a mí y tomó mi mano áspera entre sus manitas suaves. Miró a Isabella con una valentía que me dejó sin aliento. Con su voz infantil pero firme, le dijo a la mujer rica que no me hablara de esa manera. Le dijo que yo era buena, que yo era la única en esa casa que le cantaba canciones cuando tenía pesadillas. El rostro de Isabella se transformó. La máscara de elegancia se cayó, revelando el monstruo que llevaba dentro. Odiaba a Sofía.
Odiaba que la niña no la aceptara como madre. Y odiaba aún más que una simple empleada doméstica recibiera el afecto que ella exigía. Isabella dio un paso hacia la niña. Levantó la voz y le dijo a Sofía que se callara. Que yo no era su familia. Que yo solo era una sirvienta que limpiaba su suciedad por unas cuantas monedas. En ese preciso instante, Mateo entró a la sala. Llevaba el teléfono pegado a la oreja, discutiendo un contrato de millones de dólares. Vio la escena. Vio a su hija aferrada a mi pierna y a su prometida con el rostro rojo de ira. Pero Mateo estaba ciego. Estaba tan consumido por su imperio financiero que no podía ver la podredumbre en su propia casa. Isabella cambió su expresión en una fracción de segundo. Su rostro se suavizó. Fingió una sonrisa maternal. Se acercó a Mateo, le acarició el brazo y le dijo con voz dulce que solo estábamos teniendo un pequeño malentendido sobre las flores. Que Sofía estaba un poco cansada. Mateo, exhausto por el trabajo, asintió sin hacer preguntas. Le dio un beso en la frente a su hija, ignoró mi presencia por completo y volvió a su llamada telefónica. Isabella me miró por encima del hombro de Mateo. Me dedicó una sonrisa escalofriante. Una sonrisa que prometía venganza. Sabía que yo había ganado esa pequeña batalla gracias a la niña, pero ella se aseguraría de ganar la guerra. Las siguientes 48 horas fueron una tortura física y mental. La preparación para la gala de compromiso consumió cada gramo de mi energía. Trabajé turnos de 16 horas. Limpié candelabros de cristal hasta que mis dedos sangraron. Pulí pisos de mármol hasta que pude ver mi propio rostro cansado reflejado en ellos. El contraste entre mi realidad y el mundo que estaba limpiando era nauseabundo. Vi cómo llegaban camiones llenos de caviar, trufas blancas y botellas de champán francés. Vi cómo instalaban esculturas de hielo gigantes en los jardines. El dinero que se gastaría en una sola noche de vanidad era suficiente para pagar todas mis deudas médicas. Era suficiente para devolverme la vida que me robaron, pero yo no podía quejarme. Tenía que mantener la cabeza baja. Tenía que asegurar mi salario. Finalmente, llegó la noche de la gala. La mansión se transformó en un palacio de luces y excesos. Los yates de lujo comenzaron a atracar en el muelle privado. La élite de Miami desfiló por las puertas dobles. Mujeres cubiertas de diamantes y hombres con trajes hechos a la medida llenaron los salones. Un cuarteto de cuerdas tocaba música clásica en el jardín. El aire olía a perfume caro y a dinero viejo. Yo estaba asignada al salón principal. Mi trabajo era recoger las copas vacías y mantener las mesas impecables. Caminaba como una sombra entre los invitados, pegada a las paredes, intentando ser invisible. Mis piernas temblaban por el agotamiento. El cuello alto de mi uniforme me asfixiaba en el calor humano del salón. Pero seguía adelante. Solo faltaban unas horas para que terminara mi turno. Solo unas horas más para poder volver a casa y abrazar a mi hijo. Isabella era el centro de atención. Era la reina indiscutible de la noche. Llevaba un vestido blanco de alta costura, diseñado exclusivamente para ella en París. La seda se ajustaba a su cuerpo como una segunda piel. Brillaba bajo las luces de cristal. Reía a carcajadas, sosteniendo una copa de champán, rodeada de las esposas de los banqueros y políticos más poderosos de la ciudad. Yo estaba a unos metros de distancia, sosteniendo una bandeja de plata. Observaba la escena con la mente en blanco, solo deseando que el tiempo pasara rápido. Entonces, ocurrió el desastre. Un invitado importante, un inversor de bienes raíces que había bebido demasiado, caminaba torpemente por el salón. Llevaba una copa llena de vino tinto en la mano. Tropezó con el borde de una alfombra persa, perdió el equilibrio por completo. Todo pareció suceder en cámara lenta. El hombre agitó los brazos tratando de no caer. La copa de cristal salió volando de su mano. El líquido oscuro trazó un arco perfecto en el aire y aterrizó directamente sobre el pecho del vestido blanco de Isabella. El impacto fue devastador. La mancha roja se extendió por la seda blanca como si fuera sangre. El salón entero se quedó en un silencio sepulcral. La música del cuarteto de cuerdas pareció desvanecerse. Cientos de conversaciones se detuvieron al mismo tiempo. Todas las miradas se clavaron en Isabella. El rostro de la mujer rica pasó de la sorpresa a la incredulidad, y luego a una furia volcánica. Miró su vestido arruinado.
Miró al inversor borracho que balbuceaba disculpas patéticas desde el suelo, pero Isabella era astuta. Sabía que no podía hacer una escena y gritarle a uno de los socios comerciales más importantes de Mateo. No podía arruinar su imagen de perfección frente a la alta sociedad, necesitaba canalizar su rabia. Necesitaba un chivo expiatorio. Alguien a quien pudiera destruir sin consecuencias. Sus ojos fríos y calculadores escanearon la habitación. Y me encontraron a mí. Yo estaba parada contra la pared, sosteniendo mi bandeja. No había hecho absolutamente nada. Estaba a más de 2 metros de distancia del accidente. Pero a Isabella no le importó la lógica, solo le importó el poder. Caminó hacia mí con pasos pesados y amenazantes. La multitud se apartó para dejarla pasar. Su respiración era agitada. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Se detuvo justo frente a mí, invadiendo mi espacio personal. El olor a vino tinto y a perfume caro me golpeó el rostro. Con una voz que resonó en cada rincón del salón silencioso, me acusó de haber empujado al invitado. Me gritó que yo era una inútil. Que era una estúpida incompetente. Que lo había hecho a propósito por envidia. Sus palabras eran como latigazos. Me dijo que yo era una plaga en su casa, que había arruinado la noche más importante de su vida. Yo estaba paralizada por el terror. Intenté hablar. Intenté defender mi honor. Le dije con voz temblorosa que yo no me había movido de mi lugar. Que yo no había tocado a ese hombre, pero mis palabras solo alimentaron su ira. ¿Cómo se atrevía una simple sirvienta a contradecirla frente a sus invitados? Isabella perdió el último rastro de cordura que le quedaba. Quería humillarme físicamente, quería ponerme de rodillas. Levantó la mano derecha. Pensé que me iba a abofetear, cerré los ojos con fuerza y giré el rostro, preparándome para el golpe. Pero el golpe nunca llegó. En lugar de eso, su mano se cerró con violencia sobre el cuello de mi uniforme. Agarró la tela gruesa justo debajo de mi barbilla. Y con un tirón salvaje y lleno de odio, jaló hacia abajo. El sonido de la tela rasgada paralizó la habitación. Los botones de plástico saltaron por el aire, rebotando contra el suelo de mármol. El cuello alto de mi uniforme, mi armadura de 11 años, se abrió por completo. La tela se desgarró hasta mi hombro izquierdo. El aire frío del aire acondicionado golpeó mi piel desnuda. Mi pecho, mi hombro y mi clavícula quedaron completamente expuestos bajo la luz brillante de los candelabros. Me cubrí de inmediato con las manos, soltando la bandeja de plata. La bandeja cayó al suelo con un estruendo metálico, derramando las copas vacías. Empecé a temblar incontrolablemente. Las lágrimas de vergüenza y humillación rodaron por mis mejillas. Nadie hizo nada. 100 de las personas más poderosas de la ciudad me miraban en silencio. Algunos con lástima, otros con morbo. Yo solo quería que la tierra se abriera y me tragara. Quería desaparecer. Isabella me miró con una sonrisa de triunfo. Había demostrado su dominio. Había destruido mi dignidad. Pero entonces, un sonido diferente rompió el silencio. Fue el sonido de un cristal fino estrellándose contra el suelo. Giré la cabeza lentamente. A pocos metros de distancia, estaba Mateo, acababa de salir de su oficina. Su copa de champán yacía destrozada a sus pies. El líquido dorado se escurría por el mármol. Mateo no estaba mirando a Isabella. No estaba mirando el vestido manchado de vino. No estaba mirando el desastre en el suelo. Sus ojos estaban fijos en mi piel. Estaban clavados en la profunda cicatriz en forma de media luna que marcaba la base de mi cuello, justo sobre mi clavícula derecha. La cicatriz que había estado oculta durante 11 años. La cicatriz de la extracción de médula ósea. El tiempo pareció detenerse por completo. El aire se volvió pesado. Pude ver cómo la mente de Mateo procesaba la imagen. Pude ver cómo las piezas del rompecabezas encajaban en su cerebro. Él conocía esa marca. Había visto diagramas médicos de ella. Había hablado con docenas de cirujanos sobre ella. Sabía exactamente qué tipo de procedimiento dejaba una cicatriz con esa forma perfecta de media luna en ese lugar exacto del cuerpo. El rostro de Mateo perdió todo su color. Se volvió tan pálido como el mármol que pisaba. Su respiración se volvió errática. Dio un paso hacia adelante, luego otro, caminaba como un sonámbulo. Los invitados se apartaron rápidamente, abriéndole un pasillo directo hacia mí.
Isabella, confundida por la reacción de su prometido, intentó intervenir. Se interpuso en su camino, señalando su vestido arruinado. Le exigió que me despidiera en ese mismo instante. Le exigió que llamara a la seguridad para que me sacaran a rastras de la isla. Pero Mateo ni siquiera la miró. Levantó un brazo y la apartó de su camino con una fuerza fría y decidida. Isabella tropezó hacia atrás, con la boca abierta por la indignación. Mateo se detuvo a 1 metro de mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Sus manos, las manos de un hombre que controlaba miles de millones de dólares, temblaban visiblemente. Levantó una mano y señaló mi cuello. Su voz era apenas un susurro ronco, pero en el silencio del salón sonó como un trueno. Me preguntó de dónde había sacado esa cicatriz. El pánico se apoderó de mí. Mi instinto de supervivencia me gritaba que mintiera. Que inventara un accidente automovilístico. Una caída en la infancia. Si decía la verdad, la dinámica de poder se destruiría. Si decía la verdad, me convertiría en el centro de atención. Y yo solo quería volver a las sombras. Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. Le dije que no era nada. Le supliqué que me dejara ir a la cocina a cambiarme el uniforme. Pero Mateo no me dejó escapar. Dio otro paso, acorralándome contra la pared. Sus ojos suplicaban la verdad. Con una voz rota por una emoción que había reprimido durante una década, me hizo la pregunta que cambiaría nuestras vidas para siempre. Me preguntó si yo había estado en el Hospital General de Miami hace 11 años, en el mes de noviembre. El salón entero contuvo la respiración. Isabella me miraba con los ojos entrecerrados, sin entender lo que estaba pasando. Cerré los ojos. Las lágrimas calientes quemaban mis mejillas. Ya no podía ocultarlo. El peso de 11 años de silencio, de sufrimiento, de deudas y de humillación era demasiado grande para seguir cargándolo sola. Asentí lentamente, abrí los ojos y lo miré directamente. Por primera vez en todos mis años de servicio, miré al dueño de la mansión a los ojos. Le dije que sí. Le dije que hace 11 años yo era estudiante de enfermería. Le dije que me registraron como donante anónima, que me dijeron que mi médula era compatible con un hombre joven que estaba muriendo de leucemia. Las rodillas de Mateo cedieron. El gran magnate de los bienes raíces. El hombre más temido y respetado de los negocios en Miami. El multimillonario intocable. Cayó de rodillas frente a su empleada doméstica, se cubrió el rostro con las manos y dejó escapar un sollozo desgarrador. Un sonido de dolor puro y absoluto gratitud. Los invitados murmuraban, escandalizados y fascinados por la escena. Mateo levantó la mirada hacia mí. Su rostro estaba empapado en lágrimas. Me preguntó por qué. Porque nunca lo busqué. Porque nunca respondí a los anuncios que sus investigadores publicaron. ¿Por qué la mujer que le dio la vida estaba limpiando la suciedad de sus pisos? La pregunta rompió la última barrera de mi autocontrol. La rabia y la injusticia de mi realidad salieron a la superficie. Le dije la verdad frente a toda la élite de la ciudad. Le dije que salvar su vida me costó la mía. Le hablé de las complicaciones quirúrgicas. De las infecciones que casi me matan. Le expliqué cómo el sistema médico de este país me devoró viva. Mi voz se hizo más fuerte, resonando en las paredes de cristal. Le hablé de las facturas médicas por cientos de miles de dólares. De cómo mi seguro básico se negó a cubrir los daños. De cómo las agencias de cobro me acosaron hasta destruirme. Le dije que tuve que abandonar mi carrera. Que perdí mis ahorros. Que me quedé en la calle con un bebé recién nacido. Le expliqué que la única forma de sobrevivir, la única forma de pagar las deudas que contraje por salvarlo a él, era ponerme un uniforme de cuello alto y limpiar las mansiones de las personas que tenían el dinero que a mí me faltaba. El silencio en el salón era absoluto. Los millonarios bajaron la mirada. Las esposas ricas dejaron de beber su champán. La cruda, brutal y asquerosa realidad de la desigualdad en Estados Unidos acababa de golpearles en la cara. Estaban presenciando el costo humano de su propio sistema. Isabella no podía soportarlo. No podía soportar que la atención no estuviera en ella. No podía soportar que una sirvienta estuviera dando un discurso moral en su fiesta de compromiso. Se adelantó, roja de furia. Empezó a gritar como una desquiciada. Dijo que yo era una mentirosa patológica. Que todo era un invento para extorsionarlos.
que yo me había hecho esa cicatriz a propósito para robarle su dinero. Le exigió a Mateo que se levantara del suelo y dejara de hacer el ridículo. Mateo se puso de pie lentamente, pero ya no era el hombre distraído y complaciente de las últimas semanas. Su tristeza se había transformado en una furia fría, oscura y absoluta. Se volvió hacia Isabella. La miró de arriba abajo con un desprecio tan profundo que hizo temblar a la mujer rica. Con una voz baja y peligrosa, le dijo que se callara. Le dijo que la única oportunista en esa habitación era ella. Le dijo que había estado ciego durante meses, pero que ahora veía claramente el monstruo que ella era. Le dijo que estaba asqueado por su crueldad, por su falta de humanidad, por la forma en que trataba a las personas que consideraba inferiores. Isabella intentó retroceder, asustada por la intensidad de su mirada. Intentó cambiar su tono, intentó llorar y hacerse la víctima. Pero Mateo fue implacable. Frente a los banqueros, los políticos y la alta sociedad de Miami, Mateo le exigió que le devolviera el anillo de compromiso. Isabella se quedó sin aliento. Negó con la cabeza, aferrándose a la joya de diamantes en su dedo. Le suplicó que no le hiciera esto frente a sus amigos. Le dijo que lo amaba. Mateo no dudó. Le dijo que el compromiso estaba cancelado. Le ordenó que se quitara el anillo, que tomara sus cosas y que se largara de su casa en ese mismo instante. Le advirtió que si no lo hacía, los guardias de seguridad la sacarían a la fuerza. Humillada, destruida y llorando lágrimas de verdadera rabia, Isabella se arrancó el anillo del dedo y se lo arrojó al pecho. Dio media vuelta y salió corriendo del salón. Sus tacones resonaron por el pasillo hasta que la puerta principal se cerró de golpe. Su vestido blanco, manchado de rojo, parecía una metáfora perfecta de su propia alma podrida. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio. Sabían que la fiesta había terminado. Sabían que habían presenciado algo que cambiaría la jerarquía de la ciudad para siempre. Cuando el salón quedó vacío, Mateo se volvió hacia mí. Se acercó con una suavidad infinita. Tomó mis manos. Mis manos ásperas, resecas y maltratadas por los químicos de limpieza. Las sostuvo entre las suyas como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Llorando en silencio, besó mis nudillos. Me miró a los ojos y me hizo una promesa. Me dijo que su vida me pertenecía. Que nunca más tendría que limpiar un piso. Que nunca más tendría que preocuparme por una factura médica, por el alquiler o por el futuro de mi hijo. Me dijo que la deuda estaba saldada. Y Mateo cumplió su palabra. Al día siguiente, un equipo de abogados y contadores de su empresa se hizo cargo de mi vida financiera. En menos de 24 horas, liquidaron cada centavo de mis deudas médicas. Negociaron con los hospitales, pagaron a las agencias de cobro y borraron 11 años de pesadilla financiera de los registros. Pero la gratitud de Mateo no se detuvo ahí. Creó un fondo fiduciario masivo a nombre de mi hijo, Leo. Suficiente dinero para garantizar que pudiera ir a cualquier universidad del país sin tener que pedir un solo préstamo. Me compró una casa hermosa, lejos del ruido de Hialeah. Una casa con un jardín grande donde Leo puede jugar. Y lo más importante, me devolvió mi dignidad. Me ofreció pagar mis estudios para que pudiera terminar mi carrera de enfermería. Para que pudiera volver a salvar vidas, pero esta vez, bajo mis propios términos. Ha pasado un año desde aquella noche en la mansión. Ya no uso uniformes de limpieza, ya no uso cuellos altos abotonados hasta la garganta. Ya no tengo que esconder mi cicatriz. Ahora la llevo con orgullo. Es el símbolo de la vida que salvé y de la vida que recuperé. La mansión de Star Island ya no se siente como una fortaleza fría y opresiva. Esta noche, estoy de vuelta en esa casa, pero no estoy sirviendo mesas. No estoy escondida en las sombras. Estoy sentada en el comedor principal. A mi lado está mi hijo, Leo, riendo a carcajadas mientras le cuenta una historia de la escuela a Sofía. La niña sostiene mi mano bajo la mesa, sonriendo con una felicidad que ilumina toda la habitación. Y en la cabecera de la mesa está Mateo. Nos mira con una paz profunda en los ojos. Compartimos una comida sencilla y cálida. El magnate de los bienes raíces y la mujer que le dio una segunda oportunidad. Porque al final, después de todo el dolor y la humillación, descubrimos una verdad innegable. La verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en yates de lujo, ni en mansiones de cristal. La verdadera riqueza se encuentra en la bondad,
en la gratitud y en el amor que estamos dispuestos a dar cuando nadie nos está mirando.